He sido camionero la mayor parte de mi vida. Las carreteras me han enseñado que siempre hay historias para contar, accidentes, luces extrañas o incluso cosas que parecen sacadas de un sueño, pero lo que viví esa noche no fue una simple historia más. Era diferente, algo que no puedo explicar, algo que no debería estar ahí desde entonces. No he podido olvidarlo, y aunque intente seguir adelante, esa experiencia me sigue persiguiendo. No soy un hombre supersticioso, ni creyente en nada que no pueda tocar o ver con mis propios ojos. Me crié en un pueblo pequeño, donde las noches eran más largas que los días y las historias de fantasmas y ovnis eran el pan de cada día. Siempre pensé que eran tonterías, inventos de gente aburrida. Mi nombre no importa, ni el lugar exacto donde crecí, pero lo que voy a contar es algo que nunca pude explicar. Trabajo como camionero desde hace más de 20 años. Mi vida es sencilla, casi monótona. Manejar kilómetros y kilómetros, dormir en paraderos llenos de mosquitos y volver a casa con un par de billetes más en el bolsillo. Mi hogar no tiene mucho de especial. Una casa pequeña, muebles viejos y una nevera que parece más una reliquia. Sin embargo, lo que sí le da algo de vida son las charlas que tengo con mi hijo. Es un adolescente como cualquier otro, aunque últimamente se ha obsesionado con esos programas de conspiraciones que hablan de ovnis, avistamientos y abducciones. A veces, mientras ceno después de un largo viaje, me cuenta las historias que escucha, y yo le sigo la corriente por no romperle la ilusión. Papá, dicen que en el desierto hay zonas donde el tiempo se detiene y las luces aparecen de la nada, me comentó una vez, con esa curiosidad propia de la juventud. Claro, hijo, porque seguro los ovnis tienen ganas de perderse por aquí, le respondí entre risas mientras partía el pan. La verdad es que siempre pensé que todo eso eran cuentos para entretener a la gente. Aún así, no puedo negar que, en el fondo, me entretenía escuchar sus teorías. Hasta esa noche, todo lo que él contaba era solo eso, historias. El día comenzó como cualquier otro. Una llamada en la tarde me informó sobre un encargo urgente, una carga pesada que debía llegar antes del amanecer al otro lado del estado. Revisé mi camión, preparé café y me aseguré de que todo estuviera en orden. Mientras hacía los últimos ajustes, un compañero del taller, no diré su nombre porque no quiero meter a nadie en esto, se acercó y me lanzó un comentario. Dicen que esa carretera está rara, ya sabe, luces, sombras, cosas que no deberían estar ahí. Le respondí con una sonrisa y un golpe en el hombro. Déjate de cuentos, hombre. Si algo aparece, lo dejo atrás en un par de kilómetros. Él se rió, pero no me quitó los ojos de encima, como si supiera algo que yo no quería escuchar. Esa noche, al despedirme de mi hijo, no pude evitar hacerle una broma. Voy directo a la ruta de tus extraterrestres. Si los veo, les doy tus saludos. Tú ríete, pero el día que te pase algo, vas a acordarte de mí, me dijo. Lo que no sabía es que tenía toda la razón. La carretera estaba desierta, como siempre, nada que no hubiera visto antes, o eso pensé. Lo que ocurrió más adelante, no puedo explicarlo. Cambió mi vida para siempre y me dejó cicatrices que no se ven, pero que se sienten cada noche cuando cierro los ojos. Si estás leyendo esto, ten cuidado. Hay cosas allá afuera que no deberían estar. Si alguien me hubiera dicho hace años que terminaría creyendo en cosas como ovnis, me habría reído en su cara. Desde siempre he sido un tipo práctico, alguien que vive con los pies bien plantados en la tierra. Pero mi hijo, bueno, él es diferente. Aunque no me gusta dar nombres, por seguridad, puedo decir que es un muchacho inteligente, con esa curiosidad insaciable que tienen los jóvenes.
Se la pasa escuchando podcasts y viendo videos sobre fenómenos paranormales, ovnis y esas cosas que a mí siempre me han parecido pura fantasía. Papá, escucha esto, me dijo una noche mientras yo preparaba un café en la pequeña cocina de casa. Estaba sentado en el comedor, con su teléfono en la mano y los audífonos colgando del cuello. Tenía esa expresión de emoción que solo un chico de su edad puede tener cuando encuentra algo fascinante. «Otra de tus historias de ovnis», le respondí, tratando de sonar interesado mientras revolvía el café. «Sí, pero esta es diferente. Hablan de una carretera donde los camiones desaparecen, de luces en el cielo que hacen que los motores se apaguen». Me senté frente a él con una sonrisa. ¿Y qué pasó después? ¿Los ovnis se llevaron el camión para hacer un cambio de aceite? Él puso los ojos en blanco y me mostró un mapa en su teléfono. No es broma, mira. Es una carretera al norte cerca de una zona donde dicen que han visto cosas. Hay reportes desde hace años. Yo le seguí la corriente, como siempre. Me gustaba ver cómo su curiosidad lo llevaba a investigar, incluso si se trataba de temas que yo consideraba pura fantasía. Era nuestro pequeño ritual. Él me contaba una historia y yo la desmontaba con chistes, aunque en el fondo esas charlas eran algo que disfrutaba más de lo que quería admitir. Escucha, hijo, en mi trabajo he cruzado todo tipo de carreteras. Si los ovnis quisieran llevárselo todo, ya no habría camiones en este país, le dije, levantándome para lavar la taza. Él rió, pero no dejó el tema. Ya verás, papá, un día te pasará algo y entonces no te vas a reír tanto. Esa noche, mientras él seguía pegado a su teléfono, yo me preparé para un viaje corto que tenía al día siguiente. Revisé las llantas del camión, ajusté un par de cosas en el motor y aseguré la carga. Todo estaba en orden, o al menos eso creía. Fue al mediodía siguiente cuando recibí la llamada que lo cambió todo. Era un encargo urgente, el tipo de trabajo que no puedes rechazar. Una carga debía llegar antes del amanecer a un lugar al sur del estado. No me dieron muchos detalles, pero el pago era bueno, así que acepté. Antes de salir, mi hijo me vio preparar el termo de café y ajustar mi chaqueta. ¿Por dónde es el viaje esta vez?, preguntó sin mucho interés mientras jugaba con su teléfono. Por una de esas carreteras que dices que están llenas de ovnis. ¿Tienes algún mensaje para ellos? Solo que te regresen completo, viejo, respondió con una sonrisa. No sabía lo cerca que estaba de la verdad. Cuando llegué al taller para recoger el camión, uno de los muchachos, un tipo al que siempre le gustaba hablar de cosas raras, me hizo un comentario que me puso a pensar. Dicen que esa ruta está maldita. Los motores fallan, las luces del tablero se vuelven locas y algunos choferes juran que ven cosas que no deberían estar ahí. Le respondí con mi típico sarcasmo tratando de no darle importancia, pero, por dentro, no podía dejar de pensar en las palabras de mi hijo. ¿Y si tenían razón? ¿Y si algo realmente extraño estaba esperándome en esa carretera? Esa noche, mientras ajustaba las correas de la carga y revisaba las luces del camión, el aire se sentía más pesado de lo normal. Quizás era mi imaginación, o tal vez una parte de mí sabía que este no sería un viaje como los demás. El viaje comenzó como cualquier otro. Revisé el camión una última vez antes de salir del taller, asegurándome de que todo estuviera en orden. Las luces, las llantas, la carga, todo parecía perfecto. Era una noche tranquila, de esas en las que el silencio de la carretera solo se rompe por el zumbido del motor y la música que siempre llevo para mantenerme despierto. El primer tramo no tuvo nada fuera de lo normal. Las carreteras estaban vacías, como suele pasar en esas horas,
Pasé por un par de casetas de peaje, saludando con un gesto a los guardias que apenas me devolvían la mirada. No era algo inusual, siempre es lo mismo: rutina, soledad, kilómetros y kilómetros de asfalto. Cuando entré a la zona desértica, algo cambió. Es difícil de describir, pero el ambiente se sentía raro. La luna estaba alta y la carretera iluminada solo por el reflejo de mis faros. No había casas, ni estaciones de servicio, ni señales de vida, solo un silencio pesado, interrumpido por el motor del camión. Pero yo estaba acostumbrado a eso. Conocía bien esa ruta y sabía que había una curva larga que marcaba el inicio del tramo más solitario del viaje. Es una de esas curvas que parecen no acabar nunca, donde el horizonte se pierde en la oscuridad. Mientras me acercaba, sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera observándome. Sacudí la cabeza, diciéndome que eran puras tonterías. Fue entonces cuando las vi. Luces. Al principio pensé que era un avión, o tal vez un helicóptero. Eran pequeñas, blancas y parecían moverse de manera errática en el horizonte. Pero a medida que avanzaba, las luces comenzaron a acercarse. Eran rápidas, demasiado rápidas, y se movían en patrones que no tenían sentido. Son drones, pensé, o tal vez alguien jugando con algún equipo tecnológico en el desierto. Traté de convencerme de eso, pero esas luces no se veían como nada que hubiera visto antes. Entonces, el motor empezó a fallar. Primero fue un tirón suave, como si el camión estuviera perdiendo potencia. Luego las luces del tablero comenzaron a parpadear y el motor se apagó por completo. Frené de golpe, con las manos apretando el volante mientras el camión se detenía en medio de la carretera. Estaba solo, en medio de la nada, con un camión que no respondía y esas malditas luces flotando sobre mí. Intenté arrancar de nuevo, pero el motor estaba muerto. Todo estaba muerto. Las luces, la radio, incluso mi teléfono no tenía señal. Miré por la ventana y lo único que veía era el reflejo de esas luces danzando en el cielo, como si estuvieran jugando conmigo. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o tal vez horas. Todo estaba borroso. Miré mi reloj y me di cuenta de que las manecillas estaban detenidas. De repente, el motor volvió a la vida. Sin previo aviso, las luces del tablero se encendieron, la radio empezó a emitir estática y el camión respondió como si nada hubiera pasado. Fue un alivio momentáneo, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Metí primera y seguí adelante, con las manos temblando sobre el volante. Las luces en el cielo desaparecieron tan rápido como habían llegado, pero la sensación de que algo me estaba observando no se fue. Cuando finalmente salí de ese tramo y llegué a una parte más transitada de la carretera, sentí un extraño alivio, pero también una inquietud que no podía quitarme de encima. Algo había pasado en esa curva, algo que no tenía explicación. No sé cuánto tiempo conduje después de lo que pasó en la curva. El camino parecía interminable, pero una parte de mí necesitaba aferrarse a la rutina para no perder la calma. Mantener las manos firmes en el volante y los ojos en la carretera eran lo único que me daba algo de control. Cuando vi las luces de una estación de servicio en el horizonte, sentí un alivio que no puedo describir. Era una de esas pequeñas gasolineras en medio de la nada, con un par de surtidores y una tienda iluminada por neones que parpadeaban. Aparqué el camión cerca de un surtidor y me quedé unos segundos dentro de la cabina, respirando profundo. Todo está bien, me repetí, aunque sabía que no era cierto. Salí del camión y fui directo a la tienda. Necesitaba algo, cualquier cosa, para calmar los nervios.
Tomé un energizante de uno de los refrigeradores y un paquete de galletas de chocolate que estaban junto a la caja. Mientras pagaba, el encargado, un hombre mayor con barba desprolija y ojos cansados, me miró de arriba a abajo. ¿Está bien, amigo?, preguntó mientras escaneaba las cosas. Sí, todo bien. Mentí, tratando de sonar convincente. El hombre no me creyó. Se ve como si hubiera visto un fantasma, o algo peor. No supe qué responder. Me limité a encogerme de hombros y a mirar hacia la ventana, donde mi camión estaba estacionado. Quería salir de ahí lo antes posible, pero antes de que pudiera pagar, él volvió a hablar. Déjeme adivinar, ¿venía por la carretera del norte? Lo miré, intentando no reaccionar, pero mi silencio debió ser suficiente para que entendiera. Esas luces las vio, ¿no? Mis manos empezaron a sudar mientras buscaba una respuesta que no lo hiciera parecer loco, ni a él ni a mí. No sé de qué habla, dije finalmente, aunque mi voz temblaba más de lo que me gustaría. El hombre se inclinó un poco sobre el mostrador, bajando la voz como si estuviera contando un secreto. No se preocupe, no está solo. Muchos conductores que pasan por esa ruta las ven. Luces que flotan, que te siguen y luego desaparecen como si nunca hubieran estado ahí. No sabía qué decir. El hombre dejó la bolsa con mis cosas sobre el mostrador y me miró directamente a los ojos. Dicen que no es bueno mirarlas demasiado tiempo, que esas cosas pueden hacerte algo que no entiendes hasta que ya es demasiado tarde. Pagué rápidamente y tomé la bolsa, evitando su mirada. Gracias, dije, saliendo de la tienda casi corriendo. Cuando volví al camión, me senté en el asiento del conductor con las manos todavía temblando. Abrí la lata del energizante y le di un trago largo, tratando de calmarme. Mientras arrancaba el motor, no pude evitar mirar hacia la tienda. El encargado estaba parado junto a la ventana, observándome como si supiera algo que yo no, algo que no quería escuchar. Encendí el motor y salí de la estación sin mirar atrás. El resto del viaje fue diferente. Aunque el camino seguía vacío, sentía que no estaba solo. Cada sombra, cada reflejo en los espejos retrovisores parecía moverse. La sensación de que algo me seguía no se iba. Cuando llegué al destino, el sol ya estaba alto en el cielo y la rutina de descargar la mercancía me dio un respiro momentáneo de lo que había vivido horas antes. Moví cajas, firmé papeles y fingí normalidad frente al cliente. Para él, yo era solo un camionero más, otro trabajador cumpliendo su encargo, pero por dentro, mi mente seguía atrapada en esa curva desértica y las luces que no deberían existir. Con la entrega terminada, me senté en la cabina del camión, dejando que el motor permaneciera apagado mientras miraba el mapa en mi teléfono. Había dos opciones para regresar. La ruta más corta me llevaría de vuelta por el mismo camino que había tomado, directo a esa curva y todo lo que implicaba. La alternativa era un desvío que me obligaría a recorrer casi 2 horas más de carretera, con terrenos montañosos y menos estaciones de servicio. Miré el mapa una y otra vez, como si pudiera encontrar una tercera opción que no existía. Mi lógica me decía que la segunda ruta era más segura, pero una parte de mí, más tosuda o tal vez más imprudente, se resistía. Es solo una carretera, me repetía. Nada más. Fueron los nervios y el cansancio. No hay nada ahí. Aún así, la sensación de inquietud seguía creciendo. Me bajé del camión para caminar un poco por el estacionamiento, tratando de despejar mi cabeza. En algún momento, me detuve frente a una máquina expendedora y saqué una botella de agua. Mientras bebía, no pude evitar pensar en lo que significaría tomar el desvío. Más tiempo en la carretera, más combustible y el riesgo de enfrentar terrenos complicados.
pero al menos evitaría ese maldito tramo. Subí de nuevo al camión y revisé el reloj. Todavía tenía algo de tiempo antes de que oscureciera. Podría tomar la ruta larga y evitar la noche. Pero sabía que mi cuerpo necesitaba descanso. No había dormido en toda la noche y si seguía así, el cansancio podría matarme antes que cualquier cosa extraña en el camino. Decidí buscar un lugar donde quedarme. Encontré una pequeña pensión cerca de la carretera, lo suficientemente barata como para no pensarlo dos veces. El dueño, un hombre mayor con una mirada de pocos amigos, me entregó las llaves sin muchas preguntas. En la habitación, traté de dormir, pero mi mente no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces flotando en el cielo, moviéndose en patrones imposibles. El sonido del motor apagándose, la estática en la radio, el reloj detenido, todo se repetía una y otra vez en mi cabeza. Finalmente, el sueño llegó, pero no duró mucho. Me desperté con el cielo ya oscurecido y supe que no tenía más opción que enfrentar la noche. Mientras recogía mis cosas y pagaba en la recepción, volví a mirar el mapa. ¿Y si tomo el desvío ahora?, me pregunté. Podría evitar esa curva, esas luces, esa sensación de que algo estaba acechándome en la oscuridad. Pero al mismo tiempo, sabía que el camino largo también tenía sus riesgos. Más curvas, menos lugares donde detenerme y más de tiempo para llegar a casa. Encendí el motor y me quedé un momento en silencio, con las manos en el volante. Podía tomar el desvío, podía evitar todo esto, pero una parte de mí no quería ceder. Era como si regresar por el mismo camino fuera una prueba, algo que debía enfrentar, aunque no entendiera por qué. «A la mierda», murmuré, tomando la carretera de regreso por el mismo lugar. La primera parte del trayecto fue tranquila. La oscuridad cubría el paisaje desértico, pero las luces del camión iluminaban el camino con suficiente claridad. Traté de concentrarme en la música, en el ruido del motor, en cualquier cosa que me ayudara a no pensar en lo que vendría. Pero la inquietud seguía ahí, creciendo con cada kilómetro que me acercaba a esa curva. No podía evitar mirar constantemente los espejos retrovisores, como si algo pudiera aparecer de un momento a otro. Cada sombra, cada reflejo parecía moverse, y el aire dentro de la cabina se sentía pesado, sofocante. Sabía que me estaba acercando. La curva estaba cada vez más cerca, y aunque intentaba mantenerme calmado, mis manos temblaban sobre el volante. El aire dentro de la cabina del camión se sentía espeso, como si algo invisible estuviera presionando mi pecho. El motor rugía en la oscuridad, pero ni siquiera el sonido me daba tranquilidad. Sabía que estaba cerca de la curva, podía sentirlo en cada fibra de mi cuerpo. A medida que avanzaba, la carretera parecía más solitaria que nunca. Las líneas blancas en el asfalto eran lo único que rompía la monotonía de la noche. No había más luces, ni señales, ni vida, solo yo y el camión, avanzando hacia algo que no podía explicar. Y entonces lo vi. Primero fue una figura borrosa a lo lejos, al costado de la carretera. Pensé que era una ilusión, un juego de sombras provocado por mis faros. Pero a medida que me acercaba, la figura se hacía más clara, más real. Era alto, mucho más alto que cualquier persona que haya visto. Su cuerpo era delgado, casi esquelético, y parecía estar cubierto por una piel pálida que reflejaba la luz de los faros de una manera extraña, como si no fuera completamente sólida. Estaba inmóvil, mirando hacia la carretera, como si estuviera esperándome. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, golpeando contra mis costillas. Quería frenar, dar la vuelta, hacer cualquier cosa para no pasar junto a eso, pero mis manos parecían pegadas al volante, incapaces de reaccionar.
Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver más detalles. Sus brazos eran demasiado largos, casi desproporcionados para su cuerpo, y sus manos tenían dedos finos que se movían ligeramente, como si estuviera probando el aire. Pero lo que más me heló la sangre fue su rostro, o la ausencia de uno. Donde debería haber habido ojos, nariz y boca, solo había una superficie lisa y pálida, como una máscara sin rasgos. Sin embargo, sabía que me estaba mirando. No sé cómo, pero lo sabía. El motor comenzó a fallar de nuevo, emitiendo un gemido que se mezclaba con la estática de la radio. Las luces del tablero parpadearon y el camión dio un tirón como si estuviera perdiendo fuerza. «No, no, no», murmuré apretando el volante con fuerza. Pasé junto a la figura y en ese instante sentí algo que nunca había experimentado antes, un frío profundo, como si toda la cabina del camión se hubiera congelado. La estática en la radio se intensificó y por un momento pensé que el motor se apagaría por completo. Miré por el espejo retrovisor esperando verla desaparecer en la distancia, pero no estaba allí. La figura ahora estaba en el centro de la carretera, justo detrás de mi camión, completamente inmóvil. Mi piel se erizó al darme cuenta de que no había forma de que se hubiera movido tan rápido. Quería acelerar, escapar lo más rápido posible, pero el motor volvió a dar un tirón. Esta vez, las luces se apagaron por completo, dejándome en la oscuridad más absoluta. Y entonces lo sentí. Algo estaba afuera, al costado del camión. Podía escucharlo, un leve crujido como si algo pesado estuviera caminando lentamente alrededor de la cabina. No podía verlo, pero sabía que estaba allí. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se alargaba y mi respiración se hacía más pesada. El frío dentro de la cabina era tan intenso que podía ver mi aliento frente a mí, condensándose en pequeñas nubes. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta del conductor, como si algo la hubiera golpeado con una fuerza brutal. Mi corazón casi se detuvo y por un instante pensé en salir corriendo, pero mis piernas no respondían. El motor volvió a encenderse de golpe y las luces del tablero iluminaron la cabina. No sé cómo, pero el camión comenzó a moverse, lentamente al principio y luego con más velocidad. No miré atrás. No quise saber si esa cosa seguía allí, si me estaba siguiendo. Solo aceleré, manteniendo mis ojos en la carretera y mis manos firmes en el volante. Cuando finalmente salí de esa maldita curva, el motor dejó de fallar y el frío desapareció como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía que algo había pasado, algo que no podía explicar y que nunca podría olvidar. Cuando finalmente llegué a casa, el sol ya estaba saliendo. El viaje de regreso había sido más largo de lo normal, no por el tiempo en sí, sino por el peso que llevaba encima. Apenas estacioné el camión frente a la casa, apagué el motor y me quedé ahí, en silencio. Mis manos temblaban y el eco de lo que había pasado en esa curva seguía retumbando en mi mente. Entré en la casa tratando de no hacer ruido. Todo estaba tranquilo, con la luz de la mañana entrando por las cortinas. Dejé mis cosas a un lado y fui directo a la habitación de mi hijo. Estaba profundamente dormido, con los audífonos puestos y su teléfono sobre la almohada. Por un momento, lo miré en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. No sé si fue el cansancio o el alivio de estar en casa, pero me acerqué y lo abracé, como no lo había hecho en años. Él se despertó sobresaltado, confundido por lo que estaba pasando. «Papá, ¿qué te pasa?», preguntó, todavía medio dormido. No supe qué decir. Lo solté y me senté al borde de su cama, pasando las manos por mi rostro mientras trataba de calmarme.
Él se quitó los audífonos y me miró con preocupación. ¿Te pasó algo en el viaje? Asentí lentamente, sin mirarlo. Sabía que tarde o temprano tendría que contarle lo que había pasado, pero las palabras no salían. Finalmente respiré hondo y lo miré a los ojos. Hijo, esas cosas de las que hablas, las luces, las historias que siempre me cuentas, no son solo cuentos. Lo vi fruncir el ceño, confundido al principio, pero luego su expresión cambió a algo más serio. Me escuchó con atención mientras le contaba todo. Desde las luces en el cielo, el motor fallando, hasta esa figura al costado del camino. No omití nada. No sé qué era, hijo, pero no era humano. Eso te lo puedo asegurar. Cuando terminé, hubo un silencio pesado en la habitación. Mi hijo no dijo nada al principio, pero podía ver en su rostro que estaba procesando cada palabra. Finalmente, se acercó y me dio un abrazo, algo que no hacía desde que era niño. Te dije que esas cosas eran reales, susurró, con una mezcla de miedo y orgullo en su voz. Ese abrazo fue más de lo que esperaba. Por primera vez sentí que lo entendía, que había cruzado un puente que antes parecía imposible de construir entre nosotros. Después de calmarme un poco, me dirigí a la cocina y preparé café. Mi hijo me siguió, todavía con su teléfono en la mano. Me mostró un par de mapas y relatos de otros conductores que habían pasado por lo mismo en esa carretera. Escuché todo con atención, sin interrumpir. Ahora lo entendía. No eran solo historias, eran advertencias. Esa noche cambió algo dentro de mí. Decidí que no volvería a conducir por la noche, aunque eso significara ganar menos dinero. Hablar con mi jefe no fue fácil, pero le expliqué que no podía seguir tomando esos riesgos. Le inventé una excusa, algo relacionado con la salud, pero en realidad era el miedo lo que me había empujado a tomar esa decisión. El dinero ya no me importaba tanto como antes. Después de lo que vi en esa carretera, viajar de noche dejó de ser una opción. Prefiero perder ingresos a perder la cordura, o algo más. Ahora, cada vez que mi hijo me cuenta sus historias o me muestra algo relacionado con ovnis o fenómenos extraños, lo escucho con atención. Tal vez no entienda todo lo que me dice, pero sé que no debo ignorarlo. Algunas cosas son más reales de lo que queremos aceptar. Y aunque trato de seguir adelante, cada vez que veo la carretera recuerdo esa curva, esa figura, esas luces. Sé que nunca podré olvidarlas.